Salva para poder grabar. Bueno, bienvenido Ricardo, que ya estamos preparando el cuarto tomo con Ricardo. Y bueno, Marta, Sí, en este muy momento somos gracias oyente. María Ángela, si somos 34 y participantes. Y bueno, Bueno, vamos a tener que empezar porque tenemos un programa bueno, complejo. bueno, hola a todos, buenas. Eh, Hola, les hola. doy Hola. les doy la bienvenida a mis compañeras de niños y adolescentes, les doy la bienvenida a todos aquellos colegas del exterior que nos han acompañado y realmente esta pandemia, cuarentena, ayudó a que también tenga este aspecto positivo que es de juntarnos. Y bueno, como dijo, es el segundo tomo, es la temporada 2, chicas, empieza. La saga, empieza la saga. Claro, de la trilogía esta es la temporada 2, así que va a tener varios episodios, todos muy interesantes, pero me pareció que lo mejor de todo es la diversidad que hubo en estos textos, donde todos pudimos encontrarnos bajo este título que, bueno, que fue creado y creándose con Hilda y todos nosotros. Realmente para mí es un gusto siempre ser la lectora. Hay gente que ya me conoce en esta función. Y bueno, el libro 2, que ustedes acá lo tienen, Transformaciones e Invariancias, trabajando en cuarentena, tiene dos prólogos. Los dos son de dos personas muy queridas, muy respetadas, de una gran profesionalidad y muy cercanas a todos nosotros. Uno es el prólogo de Ricardo Rodulfo y el otro es el de Marcelo Viñar. Los prólogos son breves y luego va a tomar la palabra Hilda. Así que les voy a leer el prólogo 1 y 2 y luego Hilda va a hablar de su introducción. Bueno, empezamos. Voy a leer primero, aunque en el orden no es ese, pero bueno, podemos tener transgresiones. Voy a leer primero el de Marcelo Viñar. ¿Y por qué? Porque la finalización del prólogo 1 de Ricardo Rodulfo me impactó. Y bueno, también como lectora hice mi selección yo, y prefiero empezar por el de Marcelo Viñar y terminar con el de Ricardo Rodulfo. ¿Comenzamos? Bueno, Hilda Katz, este es el prólogo 2 de Marcelo Viñar. Hilda Katz ha escogido para este su segundo tomo de la investigación acerca de la pandemia la autoría múltiple. Es una opción que nuevamente celebro, especialmente por la implicancia que tiene en estos momentos. Por otro lado, los pioneros de la escuela argentina, Racker, Pichón, Averasturi, Blecher, Baranger, Rodríguez, promovían puentes entre mundo interno y mundo externo como los de simbiosis y la ambigüedad, esencial del campo analítico y su entorno. Antecesores que están presentes también a lo largo de estos dos libros sosteniendo formas de abordaje creativas. El análisis del grupo familiar, del binomio padre, madre, hijo, y los grupos operativos que apostaban a la fertilidad de los vínculos que tanto significaron para el psicoanálisis latinoamericano. Sabemos que la grupalidad aporta una pluralidad de miradas que enriquece la percepción de los hechos en toda su complejidad, a su vez, inabarcable y refleja. Una comunidad local de lealtades y pertenencias que se genera en la adolescencia, que nos marca para toda la vida, con amores y rencores, porque ocupan las valencias afectivas dejadas libres en la salida del mundo endogámico familiar de la infancia. Grupos que, como el que trabaja en este libro, construyen un espacio intermedio para enfrentar con multiplicidad de miradas lo que acontece, logrando lo que Hilda denomina
ese pasaje de la intimidación que produce la pandemia a la posibilidad de creación de espacios de intimidad. Entiendo que la pandemia trae lo inesperado, que nos deja atónitos y perplejos, experiencia que es vecina de lo que en el proceso analítico sentimos cuando merodeamos lo que llamamos la otra escena. Y esta perspectiva debiera ayudarnos para manejar lo desconocido que nos aporta la pandemia. Desarrollar este tema nos remite a otras complejidades, ya que las experiencias intensas, traumáticas, cambian la dirección entre uno y otro extremo, teniendo en cuenta que la clínica psicoanalítica es un trabajo de resignificación a posteriori. Múltiples autores afirman que el mundo será otro después de la pandemia. Ese mundo dará lugar a producción de nuevas subjetividades. Hoy, en tiempos de modernidad líquida o vértigo civilizatorio como el que atravesamos, la metáfora que designe la experiencia psíquica debiera surgir el movimiento, lo efímero y el cambio abrupto. Para posicionarnos ante el flujo constante y cambiante de la experiencia interior, la metáfora que yo propongo es la del viento, el aliento que va desde la calma al huracán, con sus intermedios de brisa y ventarrones. Todas esas alternativas poseen un rasgo previsible y otras conducen por derroteros, como está sucediendo con la pandemia, abruptamente inesperados. Hemos trocado el rumbo desde el paradigma iluminista de apuntar a una causa princeps y a un determinismo lineal para desembarcar en los paradigmas complejos, multicausales, con zonas de incertidumbre y el real inaccesible que toma lugar el ombligo del sueño. No es lo mismo pensar o interpretar la humanidad de un sujeto centrándolo exclusivamente en el fuero interior de sus pulsiones e identificaciones, como pensarlo inmerso en sus vínculos y acontecimientos, como se lo presenta en este libro, que nos habla de trabajar en cuarentena en épocas de pandemia, como un puente entre los acontecimientos internos y externos que lo determinan. Incluir lo social en su interacción con el conflicto psíquico se ha vuelto un desafío ineludible para el psicoanálisis del siglo XXI. El mundo de hoy es lo suficientemente cambiante, complejo y caótico como para proponer encuadres rígidos y teorías definitivas. En la lectura de este libro, que aquí prologo, palpita la libertad para escoger los parámetros y alcances de su tarea, y cuentan para ello con la rica tradición de la Asociación Psicoanalítica Argentina, pionera del psicoanálisis latinoamericano para reinventarse en este mundo inédito e insólito. Ahora les leo el prólogo de Ricardo Rodulfo. Leyendo este libro tan grupal, y por eso mismo tan propio del estilo de trabajo de Hilda Katz, una de las primeras cosas que diríamos es psicoanálisis a tiempo en su tiempo, mano a mano con la pandemia y trazando en animadas discusiones un recorrido que parte de la irrupción del virus e internándose en los contornos de tan compleja estructura, el grupo se aboca a un inventario clínico y muy sabroso en el que definan innumerables problemas. Comenzaría por esa ambivalencia radical que preexiste largamente esta pandemia, o cualquier otra, aquella que hace de nuestro prójimo lo mejor que podemos encontrar, pero a la vez lo más amenazador. Homo homini lupus. ¿Se aproxima ese otro como amigo o como enemigo? Nunca lo sé de antemano. Tampoco porque forme parte de mi familia, tampoco porque nos hayamos amado. En esto no hay nada que sea nuevo de verdad.
solo lo anecdótico de una virosis fulminante. Junto con esto se pone de relieve lo inevitable y lo pone entre comillas, entre, que nos hace ser. Nada necesitamos tanto como la alteridad del otro o de la otra. Por eso, todo encierro, todo confinamiento que procura cuidarnos, al hacerlo, se mueve entre Sila y Caribdis y nos arroja a otros males. Los analistas hoy nos topamos con crecientes demandas por niños y otras personas de todas las edades asoladas por multitud de síntomas que antes no tenían. Efecto de la larga cuarentena. Pánicos, estrés, insomnio, violencias a veces peligrosas, depresiones, trastornos psicosomáticos, ACV, infartos, oscilaciones entre claustro y agorafobias, actuaciones de diverso orden, incluso aquellas que llevan a ponerse en peligro de contagio, que nos sumergen en las complejidades y paradojas de la subjetividad. Más allá de esto, los autores, con Hilda Katz a la cabeza, los colegas, van coincidiendo en una propuesta no técnica en psicoanálisis que le permite que en condiciones tan alteradas puedan trabajar y pensar. Y apostar por lo intransferible de una apuesta en pro de los valores de la singularidad de las personas. Algo que no se compra ni se vende ni se arregla con mera tecnología, lo que les permite jugar con las nuevas posibilidades de lo digital para llevar a cabo improvisadamente una extrapolación de la terapia a un ámbito que no es el de la presencia, sino el de la no presencia. Todo un regalo esta categoría que nos legó Jacques Derrida. Pero no se trata nunca de una cura por la técnica. La apuesta de este libro es llevar lo humano al corazón de una combinatoria robótica y es comprensible y compartible la fatiga que este trabajo extra genera. Para terminar, cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo, pobre, era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. Mario Benedetti. Bueno. Precioso, precioso. Estos son los prólogos de Marcelo Viñar y de Ricardo Rodulfo. Bueno, ahora los dejo con Hilda Katz. Bueno, muchas gracias, Marta, muchas gracias. No, realmente leímos, la idea era leer estos prólogos porque nos conmovieron muchísimo y realmente representaron el trabajo que hicimos, ¿no? Porque este segundo tomo es realmente el resultado de la continuación, ¿no? De un intenso intercambio entre colegas, como lo fue el primer tomo, realizado al decretarse la cuarentena como forma de enfrentar la pandemia del virus, ¿no? Es decir, ese peligro desconocido ante ese horizonte de extrañeza. Surgió el primer tomo, Psicoanálisis de niños y adolescentes trabajando en cuarentena en tiempos de la pandemia.
recuerdo que todos decían, no, esto va a pasar en 15 días, no tiene sentido, no importa, un día, 2 días, dejemos testimonio de lo que está sucediendo, dejemos la instantánea, ¿no? Transmitamos lo que está pasando. Siguiendo, por supuesto, la enseñanza de nuestros pioneros, como dicen los prólogos, consideramos la importancia de trabajar en grupo, ante situaciones, sobre todo siempre, pero de crisis y catástrofes, donde surgen de manera tan fuerte la necesidad de apego y de protección, ¿no? Y se fue generando así también este segundo tomo, tratando así de demostrar que el psicoanálisis puede mantener su potencia clínica en el medio de esta tormenta, como decía Benedetti, ¿no? Ahí están dando, perdón, y nos fuimos uniendo, ¿no? Así como ahora se está uniendo Karin Gabriel, que no tenía el dato. Hola Karin, espero que hayas entrado. Nos fuimos uniendo justamente entre todos, prodigándonos también apego y protección entre nosotros, y también sosteniendo, porque muchos, muchos decían, bueno, no hay más psicoanálisis de niños, no hay más psicoanálisis de esto. Sí, sí, hay. ¿Cómo? Ya vamos a ver, pero hay, ¿verdad? Lo importante es la mirada psicoanalítica en la mente del terapeuta, esa fue la idea, ¿no? Y también, como siempre decimos, entre todos, ¿no? También mostrar en el medio de la tormenta aceptar la duda y la falta de certezas como una forma de sostener entre nosotros la salud mental. Yo tenía la idea ahora, digamos, de presentarles el trabajo que hice con ese objetivo, pero con respecto a los colegas que están presentes, yo hice en el segundo tomo también una pequeña síntesis de sus trabajos, que los voy a nombrar, que después en su momento lo van a leer completos, pero realmente quiero nombrar, digamos, la síntesis que hice, tengo entendido, de los que están presentes. ¿No está Gustavo Finbar por ahí? Levantá la mano, Gustavo. Creo que lo tengo en la otra pantalla. Hola, Gustavo. Hola, un gusto. Me costó Bueno, en internet. Saludos a me, todos y a todas. Es un gusto verlos. saludo. Mira, bueno, Gustavo escribió Pinceladas en el segundo tomo y nos habla de las vicisitudes de y en la transferencia y cómo la dimensión actual por la pandemia nos trae lo nuevo, es novedosa, nos afecta en todos los sentidos y también afecta al terreno discursivo y lo expresa a través de ejemplos clínicos que están en el segundo tomo. Después, digamos, tenemos acá el trabajo, yo voy viendo, si me olvido me dicen, también está María Pía Iseli presente. Hola María Pía. María, no sé si está escuchando, pero nos plantea la problemática de entre muchos autores, pero les digo los que están acá presentes por si después quieren decir algo, ¿no? Nos plantea María Pía Iseli la problemática de cómo poner límites en un mundo sin límites, un mundo donde vale todo, y todo no vale nada, nos dice, ¿no? Sin caer en los extremos de la sobreprotección y el abandono, como dice Freud. También está Mirta Iwan por acá, que hizo una breve síntesis, que nos habla del juego antes y después de la pandemia. ¿Qué pasaba con el juego? Y nos lleva a repensar el valor del juego, Mirta. Levantá la mano, Mirta, si te vemos, porque no la estoy viendo ahora. Hola. Y nos lleva a repensar el valor del juego en las infancias y nos remite a Freud. Hay otro más que quiere unirse, Diana Rebord. Nos remite a Freud cuando nos dice, todo niño que juega se comporta como un poeta, pues se crea un mundo propio. También tenemos acá a Marta Lago,
que nos habla, nos dice que la información acerca del coronavirus puede generar una forma también inhibitoria del pensamiento, y nos trae un sugestivo poema de Eliot que dice: váyase, dijo el pájaro, que la especie humana no soporta mucha realidad, cosa que también lo estamos viviendo, ¿no? También está Beatriz, que ahora la perdí de la imagen, pero está su cuadradito. Hola, Beatriz. Beatriz, que digamos por situación de tiempos va a presentar el martes que viene su trabajo, nos dice que en el futuro tendremos que conceptualizar todo esto que estamos aprendiendo en nuestras prácticas virtuales, y que de lo aprendido en esa etapa puede resultar quizás interesante incorporar e ir incorporándolo al encuadre tradicional. Todo el desafío que tenemos, y justamente que nos va a servir mucho todos los testimonios de todos los colegas que escribieron. Está Susana Racinski por ahí, levantá la mano, Susana. Y Susana nos destaca una característica que nos llevó a escribir estos 2 tomos, y que atraviesa prácticamente todos los trabajos presentados. Nos dice que es el pasaje de lo presencial a lo virtual, principalmente en lo que hace al psicoanálisis de niños, que como les dije en un primer momento, todos decíamos, ¿cómo vamos a hacer, verdad? Está Alicia Sapu por ahí, ¿no? Alicia, levantá la mano. Alicia Sapu nos trae la pandemia que desvela y saca a la luz aquello soterrado, nos dice, lo siniestro. Burla las barreras impuestas por la censura y nos sumerge en un clima impensable, donde el límite entre oscuros fantasmas y realidades actuales se desdibuja. Facilita el desborde de algunas locuras privadas. Muy interesante, todos sabemos, ¿no? el libro de Green de locuras privadas. Se sigue integrando gente recién. Acaba de entrar otro participante. Y así llegamos, aunque son muchos los autores, Patricia Morandini va a entrar después, y llegamos a un poco... ¿Hola? Hola. Sí. ¿Entró Patricia? No estoy escuchando, sí. Bueno, está Mariela Serioni, entró Mariela Serioni, que también en su trabajo nos trae algo muy interesante, como todos. Aparte, todo desde vértices diferentes, realmente desde vértices diferentes. Y Mariela Serioni remarca que después de las primeras sesiones que hizo vía remota, Mariela, levantá la mano, que fueron de incertidumbre las sesiones y de exploración, ¿verdad? Nos dice que la modalidad de girar la cámara que ella tuvo con sus niños pequeños pudo sumar los muñecos superhéroes que los chicos tenían en su lugar de juego, en su habitación, los fue sumando, y que de esa forma fue facilitando la hora de juego virtual, y cuenta su experiencia. Bueno, de mi parte, mi trabajo se llama crear presencia, porque todos estos trabajos tenían una finalidad. ¿Qué hacemos con lo virtual? Bueno, vamos a crear presencia. Esa fue la idea, esa fue la propuesta. Y me inspiré en una frase que nos dice Freud en 1917, que dice que un niño en la oscuridad le dice a su tía, tía, háblame que tengo miedo. Y entonces la tía le dice, pero ¿de qué te sirve si no podés verme? Hay más luz cuando alguien habla. Y este es el sentido de todos estos trabajos que estamos haciendo, porque hay más luz si alguien habla, y estamos tratando de eso. Sabemos del COVID, lo que nos constituye a todos como individuos de alguna manera fue sacudido, no de alguna, de todas,
y destruyó todo lo supuestamente establecido, por más que se lo quiera desmentir, y nos enfrentó con un estado de perplejidad difícil de sobrellevar. Le pido que apaguen los micrófonos a los que no se los apagué porque entraron después. Se trata de una catástrofe, sabemos, de dimensiones insospechadas y podría decirse sin precedentes, ante la cual se hace necesario resistir y soportar la turbulencia que implica la subversión de los valores de lo ya conocido, que arrastra esta especie de tsunami viral, podemos decir, ¿no? Y tratar de atravesar, acá para los que estamos con Bion, la inevitable cesura que provoca esta pandemia, con todo lo conocido, lo valorado, lo amado y vivenciado como propio de lo humano, no es fácil y nos demanda un coraje, el coraje de poder aceptar nuestra fragilidad y vulnerabilidad. O sea que desde esta posibilidad se propuso sostener nuestra tarea como una invariancia desde el punto de vista de Bion, desde la que se puedan lograr transformaciones, nuevos continentes, modelos descartables, circunstanciales que van cambiando. ¿Para qué? Para pensar lo impensable y que hagan las veces de instrumentos para poder atravesar esta situación catastrófica. Digamos, esta propuesta, sabemos que la presencia del otro, del semejante, es fundamental en el proceso de constitución subjetiva, así como también las situaciones de crisis y catástrofe que tanto intimidan, donde aparece toda su fuerza la necesidad del otro, se reclaman y nos encontramos qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué puede albergar tanto lo público como lo íntimo? Nos encontramos con la necesidad de presencias, de asistencias que armen contención para los miedos y las intensas ansiedades de desintegración ante una realidad avasalladora que amenaza movilizando angustias muy profundas que irrumpen en nuestro mundo interno, pero potenciadas por el mundo externo, que se ha vuelto atemorizante. ¿Y qué pasa? El otro es temido, se ha vuelto peligroso. O sea que lo que constituía uno de los núcleos centrales de nuestra tarea, que es propiciar los vínculos, los lazos, la subjetividad, son denostados por la necesidad de aislamiento social. O sea, tenemos que poner distancia de todo aquello que nos humaniza. ¿Cómo hacemos, verdad? Los afectos, el amor, la amistad, la pareja, los hijos, la familia. ¿Qué pasa con el vínculo emocional madre-bebé? ¿Y qué pasa con asistir a los enfermos? Acompañarlos en su enfermedad, acompañarlos en los duelos, donde el peligro radica en que se cuide la vida física, pero no la vida psíquica, como si de pronto ambas se han vuelto incompatibles, ¿no? O sea, nos hallamos ante lo azaroso, lo imponderable, lo accidental, la contingencia, la vulnerabilidad, la incertidumbre, ¿no? Ante esta amenaza que puede destruirnos y que se hace presente cada día y pone en peligro nuestra condición de seres mortales. Entonces la pregunta que surge, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es posible el aislamiento social sin que la subjetividad resulte perjudicada, ¿no? Atravesada por la soledad forzada, donde los más cercanos que pueden acompañarnos en la salud y en la enfermedad, ahora no pueden estar cuando más los necesitamos? Puede decirse también, desde mi punto de vista, que la subjetividad está en terapia intensiva. Nos demanda cuidar que no se bloquee nuestro respirador emocional. Nos convoca porque está en el grupo de riesgo la subjetividad. Y no solo las fronteras geográficas están cerradas para protegernos,
sino también las fronteras del contacto humano para poder asistir a la subjetividad, asistir a nuestros enfermos, que nos asistan. Entonces nos preguntamos cuántos aislamientos, cuántas soledades y otras problemáticas subjetivas estaban ahí a la espera a que se cerraran las puertas para manifestarse. Se potenciaron a partir del confinamiento, ya que la situación de encierro favoreció, por supuesto, la emergencia de síntomas que hasta ese momento estaban más o menos compensados por la cotidianidad. O sea que se agravan muchas presentaciones psicopatológicas que pueden llegar a extremos imprevisibles, las adicciones, los suicidios, los feminicidios, el abuso sexual infantil, entre muchos otros, ¿no? O sea que lo que podemos decir es que la subjetividad ya venía con enfermedades preexistentes, como puede verse en la lectura de todos los trabajos del libro, como lo van diciendo los colegas, ¿no? Como nos dicen también cuando nos quieren apaciguar, explicándonos que los muertos han muerto porque no eran del todo sanos, sino seres humanos mortales y falibles. Descripción que nos trae remembranzas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, donde la raza superior, la que no tiene enfermedades preexistentes, tiene derecho a vivir, por ejemplo. Es muy fuerte el impacto en la subjetividad que este tipo de comunicaciones produce. Los adultos mayores pasaron a ser huéspedes posibles de un virus. Un número, ¿no? Dentro de una estadística que lo que aplana es la subjetividad que nos constituye como humanos, ¿no? Es decir, evidentemente también es cierto que con todo lo que estamos pasando y la angustia, haya cierta nostalgia que pueda instalarse, ¿no? Donde sabemos que ya había estructuras y formas, perdón que esté haciendo entrar a alguien, ¿no? Y formas de vincularse que no siempre generaron efectos enriquecedores o estimulantes de la subjetividad humana, ni con los niños, ni con las familias, ni con los adultos, ni con los ancianos tampoco. Por supuesto, situaciones que ya venían. Pero bueno, ahora nos preguntamos, ¿cómo creamos presencia mediante la virtualidad? ¿No? Es decir, ¿cómo hacemos un enfoque teórico clínico innovador respecto de la técnica de lo que puede usarse en la actualidad como una herramienta privilegiada? Por un lado son los hechos mentales del niño, del adolescente, de los adultos, que entran en nuestro espacio virtual, y por otro lado, también las identificaciones de la mente del analista, según las asuma o las rechace, y las vuelva a actuar en el campo analítico, ¿no? Es decir, cómo armar esa narrativa específica de la pareja terapéutica, lo que se va desarrollando en todo el libro. La posibilidad de construir imágenes, de transformarlas en narración, con el agregado que no se transforman en una composición, sino que necesitamos un tiempo de elaboración interna, ¿no? Es decir, un tiempo de digestión de todo esto. Desde mi punto de vista se puede ver como la digestión y elaboración de un nuevo encuadre que emerge como resultado de este tipo de conexión, tanto virtual como psíquica. ¿De la importancia de qué? De la co-narración a través de la pantalla, mediante el juego, los garabatos, el silencio, no nos olvidemos del silencio, que también es elocuente. O sea que esta propuesta que en primera instancia parecía imposible, a partir de todos los trabajos que leemos, de los casos, vemos que se va haciendo posible, se va pudiendo aprender de la experiencia. Y entonces se incluyen nuevas variables, ¿no? Inesperadas. Por ejemplo, el tiempo de duración de la sesión, que va a variar con chicos pequeños, el privilegio de la presencia de los padres, que tienen que hacer las conexiones, ¿no? O de las figuras que están a su cuidado, que los tienen a su cuidado, que tienen que hacer las conexiones y que de paso nos sirve como para integrar a todo el grupo familiar
se abre un universo de posibilidades distintas, pero no por eso menos valiosas, ¿no? O sea que el vínculo se va transformando en una tierra fértil y van apareciendo distintos intercambios, ¿no? Una constante transformación apoyados en esa invariancia que les dije, ¿no? Que es el encuadre en la mente del analista. Entonces la propuesta es ir construyendo historia, tanto con el niño, con el adolescente, con el adulto, convirtiendo la mente no solo, digamos, en una pantalla, podría decirse, sino en qué, en un escenario donde se puedan desplegar los sueños, los miedos, los terrores que no pudieron ser nombrados, ¿no? Es decir, como hubo algunos de los casos de una niña que pasa de las pesadillas a los sueños, justamente en ese pasaje de lo presencial a lo no presencial, puede acceder a poder hablar de sus sueños. De pronto fue un cambio en el sentido de la evolución. Es como si siempre le dijéramos a nuestros pacientes y a los niños, vamos a jugar en esta casita que armamos virtual, y te dijeran, pero acá no hay ninguna casita. Bueno, entonces la vamos a construir esa casita, ¿no? Como una propuesta de simbolización. Tenemos que ser como ingenieros, como arquitectos, eligiendo materiales. Algunos ejemplos son, bueno, determinados juguetes, tener los mismos juguetes, o armar juguetes en ese momento, o trabajar. Tenemos los materiales para construir la casita, trabajar con el garabato, ¿no? Para poder contener ese mundo de temores y fantasías. Entonces, eso deja de ser un fantaseo para convertirse en una realidad imaginaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa ausencia física, a través de trabajo nuestro como de ingenieros, arquitectos, armando, construyendo espacios, se hace presencia, ¿no? Yo creo que las palabras realmente construyen paredes virtuales, elásticas, provisorias, y vamos transitando de esos primeros instantes de extrañeza ante lo nuevo hacia la posibilidad de realizar ese pasaje desde la intimidación inicial a la intimidad del encuentro, ¿no? Es decir, yo creo que en todo esto también tenemos, como siempre, nuestros antecesores, empezando por Freud. Freud va a la casa de una paciente puérpera que no podía amamantar a su bebé. Por supuesto, no va con la realidad virtual, va en presencia. Y va 3 veces por día a ver qué pasa. Freud mantiene intercambios en ese momento con el marido de la paciente, con el bebé, con el grupo familiar, va varias veces a visitarla, a esta mujer que no podía dar de mamar. Estoy hablando de un artículo en 1888-1892, hasta que desiste de usar la hipnosis y le empieza a hacer preguntas. Es uno de los primeros casos donde empieza a trabajar con la asociación libre Freud, donde ese pasaje a una intimidad diferente produce esta posibilidad. O sea que inaugura además el análisis de pareja, porque habla con la pareja, el análisis del grupo familiar, porque trabaja con los dos y el bebé, donde podemos también incluir el binomio madre-bebé, y hace un particular seguimiento del caso a través del tiempo, aunque sin las connotaciones de un análisis clásico, por supuesto. Entonces, esta experiencia nos remite a que en todas las épocas se trata de que prevalezca ¿qué? La mirada psicoanalítica del terapeuta y su encuadre interno como invariancia, porque de esa forma se producen transformaciones, con todo lo que significa incorporar lo nuevo, la cuarentena, la post-cuarentena o no, como me decía una paciente adolescente. Y bueno, Hilda, el que no cambia es petróleo. Y yo le digo, y ante mi pregunta digo, ¿a qué te referís con petróleo? Me dice, petróleo es el fósil de los dinosaurios. Entonces dije, bueno, tratemos de no ser dinosaurios y menos el fósil. O sea que tenemos que tener en cuenta
la sociedad que vivimos, por supuesto, lo obvio, el sentido común, las costumbres de cada grupo, clase social, pero por sobre todas las limitaciones es importante tolerar la exigencia y la urgencia inusitada de plasticidad psíquica, que significa no ser, digamos, petróleo, ¿no? Ya que lo que se hacía de determinadas maneras está en permanente cambio, ¿no? Incluyendo las creencias individuales respecto a lo que es el análisis y los mitos que tiene cada cultura, ¿no? Es decir, que nos demanda realmente el coraje de aceptar la fragilidad, la angustia, para poder descubrir y sostener esa invariancia, ¿no? Esa invariancia que desde nuestra perspectiva es la mirada psicoanalítica, armar un continente para toda esta incertidumbre. Por supuesto que todo esto se puede desarrollar muy bien con las concepciones de cambio catastrófico y de catástrofe de Bion, que no los quiero abrumar con eso ahora, sino que es lindo pasar a escucharlos, pero de alguna forma están incluidos acá esos conceptos en el libro, lo pueden leer, pero lo que quiero llegar es a algunas conclusiones, que nos hallamos ante un estado de duelo, de crisis civilizatoria universal, donde todo va a cambiar, o por lo menos donde nada será igual. Desde la forma de relacionarnos hasta la forma de estudiar, de trabajar, de viajar, de esparcimiento. Será por eso que al cuarto tomo le pusimos La pandemia y después, recordando el tango sur, una mirada psicoanalítica. Lo del sur, el tango no lo ponemos, ¿no? Pero es cierto que no sabemos en qué medida va a cambiar o no, o cuánto, pero que es un cambio, ¿no? Si no somos, somos el fósil de los dinosaurios. Se hallarían así en plena transformación todos los órdenes que hacían a nuestra vida, al menos por el momento, como también el tránsito hacia distintas formas de elaboración de los duelos, de las pérdidas, de la forma de velar cuando alguien se va. Es algo realmente, nos sentimos un poco como a la intemperie, como decía Edgar Morin, ¿no? Poniendo en juego toda la complejidad del pensamiento en esto, ¿no? Como también el tránsito hacia distintas formas en todos los sentidos, la pérdida de los seres queridos, transformaciones que nos llevarían a buscar, y nos llevan, e invito a que lo hagamos, otras formas de humanidad, como dice Kristeva, ahora lo dijo hace poco, para recuperar el registro subjetivo que cada cual posee de lo humano. Un desafío. En todas esas áreas tal vez no tengamos la presencia física de la misma manera que acostumbrábamos, pero hay algo que sí construye presencia, una invariancia en la que nos apoyamos como psicoanalistas, que es la palabra y que también transforma. No está el abrazo, pero la palabra también es como un cuerpo que abraza, que genera una trama que envuelve y sostiene. Y lo dice mucho mejor el poeta Juarros en su poema Desbautizar al mundo. Es un pedacito del poema que dice: el oficio de la palabra es un acto de amor, crea presencia. La palabra, ese cuerpo hacia todo. La palabra, esos ojos abiertos. Y yo creo que el poeta nos habla de esto que estamos haciendo acá. Hablando, los queremos escuchar y estamos con los ojos abiertos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Marta, estás muteada, Marta. No, silencia. Ahora esperen, porque todo acá es muy tecnológico. Pero bueno, ahora les voy a leer los chats. Bueno,
aparte de los saludos que les damos a todos, impecable Marcelo Viñar, maravilloso. Felicitaciones a todos los autores por la creatividad desplegada en tiempos difíciles. Hermoso poema que nos acompaña en esta pandemia, lo dice Catalina. María Constanza dice bendiciones a los dos, hermoso, y a todos los que formaron parte de este maravilloso también proyecto. Dafne dice prólogos sentidos que reflejan nuestro sentir y que nos abren esperanzas, siempre de la mano del psicoanálisis. Y luego tenemos un comentario que yo lo voy a hacer, pero tendría que estar acá Ricardo Rodulfo, pero igual lo voy a leer. Dice que en realidad la cita de Rodulfo no es de Benedetti, sino de un escritor venezolano llamado Valdés. Alexis Valdés, autor del poema Esperanza. Mis datos lo dan como actor, presentador cubano y radicado en Miami. Bueno, pero como vamos a retomar a Borges, le voy a decir a Nucci y a Zuni, que Borges decía que todos los libros uno, y en cada uno encontramos a todos los libros de la Biblioteca de Babel. Así que pienso que, bueno, podemos pensarlo desde ese lugar borgiano. Luego dicen felicitaciones, Hilda, por las propuestas teóricas técnicas que brindás con tu presentación, la palabra que construye presencia. Bueno, excelente, Hilda, perla. Bueno, chicos, si quieren, y chicas, si quieren participar, no tienen más que decirlo. Mirte Juan dice, hermosos prólogos, hermosas palabras de apertura de Hilda, felicitaciones. Bueno, estamos... Está Catalina quiere hablar y Mariel, me parece. Muy bien, levantan la manito, lo que pasa es que yo no las veo en la pantalla, pero muy bien, Cata y Mariel, las escuchamos. Realmente una vez más contentísima de escucharlas, felicitarlas por la producción. Hilda, cuando hablabas de el viento, el empuje, vos sos un empuje vital para todo el grupo, y ya nuevamente felicitaciones por el cuarto que está por venir también, que se sigue construyendo presencia. Así que a todas mis colegas y compañeras, feliz por tanta productividad y que sigamos así. Bueno, gracias, Cata, muchas gracias. Bueno, Mariela, te escuchamos. Mariel. Mariel, te escuchamos. Hola. Hola, Mariela. No pedí la palabra yo, pero aprovecho para felicitarlos a todos los que han participado, y la verdad que la apertura me conmovió mucho. Desde, bueno, aparte del primer trabajo de Hilda con estos puntos tan importantes, ¿no? De invariancia, transformaciones, crear presencia con la palabra, de intimidación a la intimidad del encuentro. O sea, hay muchos conceptos en esta exposición de Hilda que son valiosísimos para este momento. Y los prólogos, la verdad que se me piantó un lagrimón. Será de Benedetti o no, pero ahí ya por poco me voy a mi cuarto. Tuve que ser muy fuerte para quedarme a escuchar. Hermosos los prólogos, es un lujo, lo quiero muchísimo a los dos, a Marcelo Viñar y a Ricardo Rodulfo, y es un lujo también que hayan prologado este libro. Bueno, felicitaciones a todos los que han participado, y ya lo tengo en mano, acá, hermoso, y ya lo leeré. Gracias, Mariel. Bueno, Mariela dice, un gusto poder participar, ella es Mariel. Un gusto poder participar, felicitaciones a todos los participantes. Excelente, Hilda. Susana dice, excelente, Hilda, tu propuesta y tu presentación. Esther Vieda dice, Hilda, tu presentación es conceptualmente riquísima. María Constanza dice, Hilda, maravilloso trabajo tuyo y de todo. Gracias por formar parte de cadenas interminables e indivisibles vínculos entre seres humanos. Esther Vieda dice, qué poética tu forma de transmitir. Lo sentí como un abrazo.
Es la idea. Era la idea, que estemos así, que nos abracemos. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo presencialmente, estilo virtual. Yo quisiera comentar algo, ¿puedo? Sí, ¿cómo? Por supuesto, Patricia. No, simplemente transmitir el impacto de la voz también, el sonido, como dijiste vos, ¿no, Hilda? Al escucharte, ¿no? Como comentabas ese chico que decía, tu voz me ilumina, ¿no? Es cómo afecta a los cuerpos, ¿no? Esa voz, escucharte leyendo tu trabajo, me produjo un plus, ¿viste? En los contenidos y en la posibilidad de simbolización, muy, muy interesante. Así que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que la palabra crea presencia, ¿no? Es decir, la palabra crea presencia. Por supuesto, la palabra que puede ser escuchada, compartida, ¿no? Realmente crea una presencia que no tenemos que dejar de valorar y de darle la importancia que tiene, ¿no? Recién, perdón porque me distraje, que había alguien que quería entrar, Karin, no sé si entró o no. Pero que tiene esa fuerza, ¿no? Como también tiene la fuerza de destruir. Lo dice Freud, las palabras nos pueden dar vida o nos pueden matar. Lo tengo en otro trabajo, esa frase, pero ahora no me acuerdo dónde lo dice. Yo me refería también a la sonoridad, ¿viste? Al sonido. Sonoridad. Al Claro. sonido, a la sonoridad de las palabras, Claro. a esos sonidos, ¿no? Que le agregan otro tipo de contenidos, me parece, ¿no? Exactamente. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Perdón. Pidió la palabra Gustavo Finbar, así que bueno, lo escuchamos y después escuchamos. Gustavo, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Me sumo, por supuesto, a todas las felicitaciones, el placer de poder vernos y escucharnos. Y ya ahí, en otro momento, le agradecí muchísimo la generosidad que me permitió que yo pudiera incluir un artículo mío. Solamente quería remarcar algunas cosas, y en todo caso, seguramente conocer la presentación de cada autor en un futuro, digamos, pueda agregar más cosas para no extenderme. Coincido plenamente con conceptos que se han dicho, solamente traigo algunas inquietudes, que por un lado, hace años que yo creo que no se puede hablar de la infancia o de la adolescencia si no es en plural. O sea, creo que eso es las infancias y las adolescencias. De alguna manera lo marcó Hilda y creo que también lo de los prologuistas, fundamentalmente Marcelo Viñar. Es distinto en qué contexto se da esa infancia o esa adolescencia. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar, digamos, en forma individual, en general, digamos, a pesar de que hacemos tratamientos vinculares, pareja, familias, pero en general me parece que hay que tener en cuenta que está en la mente del analista, por lo menos yo lo intento hacer, esta cuestión de que, digamos, en qué contexto social, económico, cultural se da las cosas donde intervenimos y el vínculo que se da con el paciente. Digo, porque si no quedan afuera un montón de situaciones y de conceptos que tienen que ver con infancias y adolescencias que no son las que habitualmente nos consultan. Eso por un lado. A mí lo virtual me ha costado muchísimo, reconozco. Por un lado, seguramente por una cuestión generacional y por cierta resistencia. Yo le atribuyo a las neuronas, pero seguramente debe tener otros motivos. Pero realmente después de todo este tiempo he podido encontrar, les diría, hasta cierto placer, ¿no? En algunas sesiones y entrevistas. Por ejemplo, yo no utilizo ni la videollamada, en general los pacientes no me lo piden, yo prefiero no utilizarla, pero no porque no quiera ver al otro o que me vean a mí, sino porque me distraigo viéndome a mí mismo, gesticulando, moviéndome, etcétera, etcétera. Y el no verme y el no verlo al otro, a mí me ha permitido como nunca, que ya pasé las supervisiones didácticas, pero hubiese sido bárbaro en esa época,
transcribir textualmente lo que me dicen, lo que yo digo, porque el otro no ve que yo estoy escribiendo. Pero más allá del chiste, o sea, siempre tengo presente esta cuestión de las infancias en plural, las adolescencias en plural, y por otro lado también tengo en cuenta, digamos, que de esta situación, digamos, que una cosa es el aislamiento y otra cosa es estar aislado. Y por otro lado, que si de esto no sale, ya es una concepción propia, por supuesto, que creo que la única salida de esta es colectiva. Digamos, la única manera de salir de toda esta situación de pandemia que también describieron los autores. Y es lo que estamos haciendo acá con todos, claro. Exacto, exacto. Sí, no, pero me refiero no solamente a lo colectivo. Yo pensaba en los tips, no sé si se dice así, pero cada tanto en la televisión antes decían que, bueno, para estar mejor había que hacer gimnasia o no sé qué. Yo creo que uno de los tips, pero lo tomo con mucho placer y gusto, es esto, como decís, Hilda, el encuentro con colegas, poder hablar, reflexionar, en este caso por los hermosos libros, en otros casos por otros temas. Pero yo me refiero a lo colectivo, no solamente de nuestro grupo, a lo colectivo desde lo social. O sea que me parece que la salida de todo esto es colectiva. Por otro lado, Hilda, te tengo que agradecer porque transmitís optimismo. Yo no estoy tan optimista como vos en cuanto a... Trato. No, está bien, te conozco poco, pero sé que tenés espíritu. Yo también, en el fondo. Pero Gramsci creo que decía que era un optimista realista, o no, un pesimista realista y un optimista ingenuo, algo por el estilo. Pero lo que quiero decir es que a mí me parece, digamos, que estoy de acuerdo que es un momento clave en la historia mundial, no solamente de Argentina. Si puedo decir una grosería, yo creo que la gente solidaria, que siempre lo fue, va a seguir siendo más solidaria después de la pandemia. Pero lo voy a decir en inglés, pero la gente hija de puta va a seguir siendo más hija de puta. Cuando dije en inglés, y creo que soy unos pocos varones, me lo permito, te pido disculpas. Yo lo veo cotidianamente y me parece que es así. Uno trata que los pacientes sean del lado de la solidaridad. Creo que de alguna manera uno da el ejemplo de solidaridad aceptando todas estas cosas. Creo que a mí lo virtual o lo presencial me hace acordar cuando yo fui pediatra y neonatólogo y psicoanalista de niños, actualmente psiquiatra de niños, y siempre uno defendía que lo importante que más que la presencia de los padres era la calidad y no la cantidad de tiempo. La verdad que después de la historia formativa mía, de haber sido padre, abuelo, etcétera, etcétera, creo que no es verdad. La presencia es presencia. Yo necesito, yo incluso adulto, besar al otro, tocarlo, olerlo, etcétera, etcétera, y todo lo que eso implica. Acepto que en este momento no se puede hacer, como muchísimos de ustedes, hace meses que no veo a mi familia, digamos, pero creo que sí, la palabra abraza, la palabra es, la palabra del otro, eso no me cabe ninguna duda, si no, no estaría escribiendo el artículo y participando, pero creo que hay que darle la connotación real que tiene, porque yo lo veo de los pacientes, digamos, o sea que hay una aceptación en muchos de que esto es así y que no hay otra salida, digamos, incluso con vacuna de por medio esto va a tardar en recuperarse, pero creo que hay que entender que, bueno, que esto obviamente que los vínculos, más yo diría de nosotros que tenemos la herencia judío-cristiana, italiana y española, la latina, porque otros países no creo que le impliquen otras culturas no darse la mano, no besarse, no tocarse. A mí me ha pasado experiencias por ser como soy, estar en Rusia e intentar darle un beso a la guía de turismo, por supuesto, que tiró de balcón de San Petersburgo, pero digo que a ellos tal vez no les joroba tanto el hecho de la cercanía. A nosotros, con nuestra formación, y yo creo que nos joroba mucho. La otra cosa, y con esto termino y pido disculpas por la extensión, es que me parece que a mí por lo menos, esta situación virtual de cuarentena, todo lo que está pasando, que va más allá de lo virtual, a mí me cuestiona, me trae dudas, me problematiza, no solamente la técnica a emplear en psicoanálisis. A mí permanentemente me está planteando las dudas de lo teórico, por supuesto, sin denegar para nada toda la lectura, el aprendizaje y la formación que uno tiene. Pero desde algo que pasó antes de la pandemia, como son las nuevas conformaciones vinculares, las nuevas conformaciones familiares, lo que piensan los chicos, los adolescentes, a mí me cuestiona muchísimo si los pilares nuestros del psicoanálisis no tienen que también ser algo a rever, a repensar, más allá de la técnica que cada uno emplea. En última instancia uno emplea
aquella que es más egosintónica con uno. Pero me parece, y la otra cosa es el trabajo de la transdisciplina, de la interdisciplina, perdón. Piero Lanier tiene cosas muy lindas escritas sobre esto, y de cómo lo social implica en la subjetividad y cómo influye. Estamos acostumbrados a hablar solamente de los padres, pero esto es muchísimo más amplio. Por supuesto, muchas de estas cosas que estoy expresando, pido nuevamente disculpas por la extensión de lo que digo, no es algo que está presente permanentemente cuando yo intervengo con mis pacientes, ni en individual, ni en vincular, ni en familiar, sino me parece importante tenerlo en mi cabeza presente. Muy probablemente esté contaminado, no solamente por colegas como ustedes, que aprecio muchísimo y respeto, sino por también la cantidad de años de haber sido jefe y de estar en el hospital, en un hospital de niños. Me parece que eso es un movimiento importantísimo, así como el aporte del psicoanálisis al hospital, lo que uno ve desde el hospital al psicoanálisis. Bueno, agradezco muchísimo la posibilidad de haber escrito, que Hilda me haya abierto las tapas de un libro, y por otro lado que ustedes me hayan podido escuchar. Así que es muy grato, y después que termino y veo las caras tan bonitas de todas mis colegas, me levanta el optimismo. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, gracias. Pidió la palabra Alicia Sapo. Alicia Sapo. Alicia. Ahí está. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos por estar, y muchísimas gracias a Hilda por ser siempre ese motorcito que nos pone en movimiento, ¿no? Y en épocas donde el mandato es quedarse en casa, ponerse en movimiento o tener la capacidad de poner en movimiento al grupo es sumamente importante. Ahora, ¿movimiento para qué? Yo creo que lo importante es que ese movimiento es un movimiento que nos lleva a crear puentes, ¿no? A crear puentes a través del encuentro con colegas, a través de no dejar de encontrarnos con nuestros pacientes, a través de no dejar de encontrarnos con las familias de nuestros pacientes, dado que estamos trabajando con niños. Pero puentes entre qué, ¿no? Puentes entre lo impensable y el sentido. Yo creo que cuando uno se enfrenta a un hecho tan traumático como el tema de la pandemia, muchas veces la pandemia desbarata muchos sentidos, y nuestra función creo que está ahí, ¿no? En el otorgamiento de sentidos de esto tan impensable que puede arrasar como una catástrofe si no ponemos nuestro aparato psíquico y todo nuestro ser al servicio de la comprensión. Y en este sentido, bueno, muchísimas gracias de vuelta a Hilda por el empuje, y a todos los compañeros que funcionan de estímulo como para seguir pensando. Gracias, Alicia, muchas gracias. Susana Rasinski quería hablar también. Bueno, yo ya felicité en muchos momentos a todos los compañeros y a Hilda. A mí lo que más me gustó, aparte de todo lo que dijo Alicia y dijimos todos, es la libertad. ¿Cómo nos animamos a escribir lo que realmente nos pasa con esta nueva experiencia con los pacientes? La verdad que todos los trabajos han sido totalmente personales, singulares, cada uno con los recursos que tenía. Y eso es muy importante, porque muchas veces, años anteriores, tenemos muchos autores, desde Freud, que fue muy criticado y cuestionado, pero como que a veces se escriben las cosas como para, no sé, para las conferencias. Acá no, teníamos en vivo, en crudo la situación, no sabíamos qué íbamos a hacer. Y todos trabajamos con lo que teníamos. Yo creo que, por eso insisto cuando presento los libros, que son herramientas para salud y educación, para todos nosotros también, porque realmente son todas situaciones nuevas. Es decir, desde un bebé, una nena de 3 años, un adulto, no sé, con las mascotas, diferentes situaciones que jamás las hubiésemos visto en el consultorio. Y sin embargo, nos damos cuenta que está ayudando. Por eso me parece que la libertad y el animarnos también nosotros,
todos a poder escribir lo que realmente nos pasa, con el miedo a ver si estamos haciendo bien, con poder permitirnos equivocarnos. Así que yo agradezco muchísimo este espacio, porque si no, sola no lo hubiese podido hacer. Y creo que esto también es lo que tendría que haber en la sociedad, ¿no? Que la gente se anime y entre todos poder hacer redes de sostén. Así que gracias. Gracias, Susana. Ahora le doy la palabra a Estefanía. Estefaní. Bueno. Sí, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Me escuchan. Quería yo comentar que igual me siento realmente tan conmovida por toda esta situación de compañerismo y de integración y de fidelidad. Yo quería remontarme a lo que dijo Hilda, haciendo una alusión, podría yo decir una metáfora, con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ya que mi relación con esa población de sobrevivientes es aún muy activa. Yo hago entrevistas a los sobrevivientes, incluso aquí en San Diego, donde yo les comentaba que estoy. Tengo una relación casi cada semana con Eddie Egger, que es una sobreviviente de 93 años, que acaba de escribir un libro, La bailarina de Auschwitz, y bailó para Mengele. Yo hice varios documentales, uno de ellos se llama Paraíso en Auschwitz, vaya el nombre, pero tiene que ver con un homosexual alemán que durante la Segunda Guerra Mundial en Terezín, en un campo de concentración, obviamente en Checoslovaquia, salvó a varios niños porque él conocía a Mengele en especial, y es un trabajo de investigación muy interesante sobre qué tipo de relación había tenido con esta persona. Incluso entrevistamos en República Checa a varios sobrevivientes. Bueno, relacionando a este trabajo que se me hace valiosísimo, y de veras que espero que mis colegas en México lo puedan comprar, ya que soy guía para tratar de llevarlos a México a nuestro próximo congreso, a la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Quería yo nada más volver a tratar el tema que Hilda, en su manera teórica práctica, remueve lo que pasó en ese momento, porque me recuerda lo del triaje. O sea, los viejos no servían, entonces los quemaban. Los niños y las gentes que estaban enfermas tampoco. Entonces ahí se valoraba a quién tratar y a quién no tratar, a quién matar y a quién no, a la derecha o a la izquierda, si se acuerdan ustedes de la famosa película de Sophie's Choice, que ella tuvo la elección de Sophie. Así es, y las paradojas realmente al atributo humano de hacer decisiones, porque hoy en día estamos otra vez en lo mismo. ¿Qué decides? ¿Sales, no sales? ¿Te arriesgas, no te arriesgas? ¿Ves a los nietos, no los ves porque quizás uno de ellos es portador? O sea, la suspicacia de lo que tú añades, Hilda, que se me hace tan importante, y las demás brillantes colaboradoras, porque todo el tiempo alguien habló también de T.S. Eliot, que habla sobre un mundo que en decadencia terrible. Me recordó mucho los libros que se leían en la escuela. Pero regresando a lo de Hilda, esta conexión con un pasado que ya sobrevivieron varias gentes con una manera de resiliencia, creo que es bien importante para enseñarnos a todos que esto también va a pasar, pero que cada quien tenemos que tener un agradecimiento realmente por lo que estamos viviendo, porque tenemos casa, porque tenemos comida, porque tenemos la palabra y porque nos tenemos a nosotros. Entonces, Hilda, mil gracias a todos los autores. Felicidades, honestamente. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Quiere hablar María Pía.
Pensé que había más gente. Bueno, primero agradecer a Hilda que me permitió participar acá y quería agregar lo que dice Estefanía, que yo comparto plenamente lo de posguerra. O sea, creo que tenemos muchos recursos técnicos y teóricos, desde Freud, desde más allá del principio de placer, de todo lo que él vivió en la posguerra, para preparar a nuestros pacientes y a la sociedad a un futuro que está viniendo y también a una realidad que estamos viviendo actual. Creo que podemos preparar el aparato psíquico para tener recursos yoicos, ¿no? Que creo que va más allá de agradecer, sino de elaborar lo traumático. Yo brevemente en el libro hablo del exceso y la carencia, cuando hay un efecto disruptivo, los padres a veces reaccionan con desmentida o sobreprotección con los niños, ¿no? La posibilidad de poder ver la realidad y de abordarlos con la realidad que tenemos es lo que me parece que también puede ayudar a un cambio, ¿no? Y que tenemos mucho de la teoría freudiana para implementar. Nada, quería agregar eso. Gracias, María Pía. Gracias. Bueno, acá Mariela dice que coincide con Gustavo, que hay que revisar teorías y técnicas de trabajo. Este grupo es un encuentro para eso. Escuchar las diferentes intervenciones de los participantes me ha ayudado a reflexionar, cuestionar y sumar posibilidades, especialmente por la contención y el acompañamiento que brinda el grupo. También consulta abierta, dice, gracias a Hilda por la movilización, y agrego, Gustavo, comprendo perfectamente lo que decís, gracias. Bueno, Susana ya habló y Estefanía también. Bueno, no sé por si favor, alguien... yo quisiera decir una palabra solamente. Sí. Quería también compartir con todos los integrantes por el agradecimiento a Hilda y también a todo el grupo. Realmente para mí es muy importante, fue y es muy importante que me hayan incorporado en este grupo maravilloso. Y quiero también agradecerle, aprovechando que está acá, al editor Ricardo Vergara por ayudarnos a la construcción de este libro que salió precioso y rápido. Gracias a todos. Gracias, Beatriz. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Yo quisiera hacer un comentario de agradecimiento a todos también, de que nos estamos acompañando durante todos los martes, ¿no? En este ciclo leyendo con los autores, que la idea es que seguimos, ¿no? Que, bueno, el martes que viene va a leer Beba, que está en Nueva York, pero está acá, no es Nueva York. Mi corazón está allá. Tu corazón está acá, así como Estefanía, que nos trajo Beba también otras realidades que desconocíamos de otra manera, ¿no? Y que digamos, todas lo que se fue diciendo está en los libros, en los distintos trabajos, en los distintos autores, y que es cierto, Tomo, que de entrada supimos que de esto no se sale solo, que hay que salir con solidaridad, y esa solidaridad yo le agrego algo más, que no es solamente creación mía, pero que Christophe de Jure le agrega a ese concepto de solidaridad el concepto de cooperación. Es un paso más allá de la solidaridad, que es cooperar, ¿no? En grupo, produciendo cambios también, ¿no? Es decir, a mí me gustó mucho este pasaje, este agregarle a la solidaridad la cooperación entre nosotros, entre lo que estamos haciendo, ¿no? Donde van entrando todos esos mundos y todas esas infancias, como decían las infancias, lo cual es cierto, que ya estaban antes, es decir, pero cooperar entre nosotros. Yo siento que eso es algo que se fue instalando, ¿no? Se fue instalando sobre todo en la posibilidad de este ciclo, de ir leyendo con los autores. Esa posibilidad creo que habló mucho de la cooperación entre todos. Quería marcar este agregado solidaridad que es cooperación, ¿no? Que creo
que es una palabra que también crea una presencia quizás con una fuerza diferente, sin descartar lo de la solidaridad, ¿no? Por supuesto hay muchas cosas para seguir pensando, para seguir diciendo, y también es cierto que perdimos en el camino a uno de nuestros epiloguistas, que era Raúl Domingo Mota, el representante de Edgar Morin en la Argentina, que estuvo en París muchísimo, íntimo amigo de Edgar Morin. Edgar Morin va a cumplir ahora, cumplió 100 años. Edgardo era lamentablemente el virus se lo llevó después de una larga convalecencia, estuvo internado, digamos, en terapia intensiva, fue muy doloroso. Pero una de las cosas también, vamos a cerrar con una parte del epílogo que él nos hizo para el libro, para los 2 últimos libros nos escribió. Ya en el último él ya estaba recién internado y me dijo, Hilda, bueno, armalo, pero no puedo, digo, no te preocupes, vas a salir, va a estar todo bien. Bueno, pero una de las cosas que me impresionó fue la forma de hacerle un homenaje a la pérdida de tan querido amigo, profesor, sin palabras, no alcanzan las palabras, que fue que me convocaron un domingo, ¿no?, en un anfiteatro de piedra, al aire libre, a la intemperie, como él siempre decía, ¿no?, desde el pensamiento complejo, que estamos a la intemperie, y así fue la despedida de él, a la intemperie, que yo ni sabía que había, anfiteatro de piedra que está frente al planetario, y que se convocaba a todos los amigos ahí a la intemperie, aparte llovía, fue realmente tan tremenda esa forma de despedirnos, al mismo tiempo tan valiosa, porque era lo que se podía hacer, ¿no? Pero que realmente todavía no lo puedo transmitir en palabras, pero sí lo que podemos es escuchar las palabras de él en el epílogo, que Marta las va a leer a manera de homenaje tan querido, y que también tanto personalmente me guió mucho en las investigaciones y en las búsquedas, ¿no? Y a otros de nosotros también, está Carlos Tehuel, está Marga Slack, que también estaba en el grupo, y que se lo fuimos transmitiendo, ¿no?, que tiene mucho que ver con todo esto que estamos haciendo. Así que, bueno, como despedida, Marta, ¿querés leerlo? La visión conservadora que niega el poder profundamente reconfigurador de la pandemia, la visión quimérica que propone un año cero de la historia, se anuncia algo más preciso. El acontecimiento de la pandemia desnuda la fragilidad de la complejidad humana. Junto a esta fragilidad descubrimos cuánto ignoramos y al mismo tiempo experimentamos el protagonismo del error individual y colectivo, tanto científico como político. Gracias, Raúl Mota, donde estés. Sí, muchas gracias, realmente muchas gracias. Bonito. Así que sí, y hay el epílogo es mucho más largo, tomamos un pedazo, ¿no?, de toda su investigación. Así que bueno, lo que nos queda entonces es agradecer los saludos y nos encontramos, acuérdense, los martes el ciclo Leyendo con los Autores. Y seguimos escribiendo, porque el estar leyendo con los autores nos hace escribir. Un beso a todos, gracias por estar. Gracias, Patricia, no leí el pedazo tuyo, llegaste tarde. Pero bueno, no pasa. La próxima. Un beso a todos. Y gracias. Hasta el martes que viene. Gracias. Martes a la 1. Martes a la 1 tienen. Muy triste. Graban la sintonía. Sí, Chao a todos.
Gracias, Esther Vieda, gracias. Chao, gracias. Gracias a todos. Gracias, Hilda. Gracias. Chao a todos, gracias. Ay, no, yo no saqué fotos. Mariel, ¿sacaste fotos? Chao, saludos. Sí, saqué pero Lindo. desde el teléfono. Adiós. De a uno. Ah, Después bueno. te la paso. Saqué Bueno. Nos cuesta trabajo, Hasta- pero adiós. Cuesta decir adiós. Hay una canción Adiós. que se llama así. Chao, Así Federico. Chao Chao. a todos. Y bueno, cuesta Chao separarse a todos. porque fue un encuentro. Fue un encuentro, no cabe duda. Chao, hasta la Pancho, próxima. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Sí, Me hubo olvidé de sacar encuentro. fotos. Sí, hubo encuentro. Sí, hubo encuentro.